La de Mario Vargas Llosa, que es un escritor excepcional, cuesta un poquito procesar una noticia tan dolorosa como esta. Un escritor que nos ha sorprendido. Sin ti no podré vivir jamás. Absolutamente penoso. Ya sabíamos que estaba bastante mal. 20 obras literarias, aproximadamente 15 ensayos, relatos, una autobiografía y hasta cuentos. Es parte del legado del Premio Nobel peruano Mario Vargas Llosa. Porque son buenas obras, muy peruanas, muy nuestras, con valores, con mucho significado. En instantes, el último recorrido del literato por la capital, su cumpleaños, además de la despedida de muchos actores que pudieron interpretar algunas de sus obras maestras. Y él era un amante del teatro y se notaba su entusiasmo en el escenario era como el entusiasmo del que empieza, un entusiasmo muy, así como decir, juvenil. Este video es una especie de documental que personas cercanas a él decidieron hacer hace un año. En el material audiovisual se logra ver cómo Mario Vargas Llosa visita muchos de los lugares que lo inspiraron a escribir los libros más famosos. Que se pongan al día con su cuota de la escala para cancelar al carpintero. Jorge Mario Pedro Vargas Llosa nació en Arequipa. Su madre era el pilar de su vida. La relación con su padre fue complicada desde su nacimiento. Poseía una sensibilidad envidiable y desde el colegio ya comenzaba a coger pluma y papel para poder escribir. Su primer matrimonio fue a sus cortos 19 años, con una tía política 10 años mayor que él. Luego apareció en su vida Patricia, su esposa, amiga y compañera, con quien tuvo 3 hijos. Pantaleón y las visitadoras no fue su primer éxito en ventas, pero sí su acercamiento con el séptimo arte. Una de las actrices que impactó en aquel film fue Camucha Negrete. 75 que se hizo la película en República Dominicana. Mi experiencia fue preciosa. El contrato fue por un mes, pero resulta de que el huracán, la cola del huracán Elisa, se llevó toda la locación. Y ahí hay 10 años en la carrera. Era bastante solicitada y me encantó, porque el mismo Mario me llamó a la casa y él me invita a tomar un café para conversar sobre la película. Yo no hice casting, simplemente me... La ciudad y los perros es de sus libros con más acogida. Supimos que era una muy buena película, que él estaba muy contento. El actor además nos cuenta de esa última vez que estuvo junto a Mario Vargas Llosa y el honor que tuvo. Todo tiene su límite. Ya no iba a poder escribir más tampoco, no estaba para nada bien. Hemos tenido la suerte de haber representado Quién mató a Palomino Molero y le dimos una función especial a él. Esa fue la última satisfacción que hemos tenido un grupo de actores. Había ganado todos los premios de literatura que existen, hasta que en el 2010 se consagró con el Premio Nobel de la Literatura, dando un discurso que quedará para la historia. Un ejemplo para la juventud, para todos, de seguir su disciplina, su trabajo incansable. En el 2011, Vanessa Saba tuvo el privilegio de compartir roles con el mismísimo Vargas Llosa en la obra Las 1000 noches y una noche. Me vuelven a llamar para hacer un extracto de Las 1000 noches y una noche. Tenía unas narraciones súper interesantes, macabras. Haberlo conocido, haber conversado con él de su vida, de sus libros, haber conocido de cerca su generosidad, su humildad. Para la actriz, ser la única que pudo estar en escena junto a él es algo que quedará para la historia. Hacer una función, hicimos 2 funciones, aquí en el Palacio de Bellas Artes de acá en Ciudad de México, que es un teatro espectacular, precioso. Pero esto se lo he contado algunas veces, pero te lo cuento también aquí. Él me preguntó una vez qué pensaba yo de su trabajo, muy humilde, imagínate. Fue muy humilde en el escenario como actor. Sus últimos días fueron en la capital, recorriendo lugares como el Colegio Militar, Leoncio Prado y la Quinta Jeren.
por su labor fructífera, por su excelente trabajo, su dedicación a la literatura. Es un orgullo, ha sido un orgullo, es un orgullo para nosotros. Ayer por la noche, su hijo Álvaro fue quien dio la penosa noticia. El último adiós fue en estricto privado, como aseguran, fue su voluntad. Un gran legado para nuestro país, un talentoso y respetable hombre que merece que sus obras continúen leyéndose. Ya con la ira de Mario, debe ser un motivo para comenzar a entrar en la lectura. Hasta siempre, don Mario Vargas Llosa, orgullo peruano. Apareció esta noticia, lo dijeron en la transmisión y después se pudo comprobar en las redes sociales mediante un comunicado muy sentido del hijo de Mario Vargas Llosa, de Álvaro Vargas Llosa, confirmando el deceso de su padre. Y en ese momento creo que uno siente una tristeza extraña, una tristeza como la de haber perdido a un familiar que no conociste, pero que sí conociste a través de sus libros. La carrera de Mario Vargas Llosa ha sido impresionante por muchísimas razones. Entre ellas, por ejemplo, que era la primera vez que podíamos combinar dos palabras como peruano y Nobel. Él nos llenó de orgullo cuando ganó el Nobel de Literatura. Yo cuando era un jovencito decía siempre entre mis amigos que merecía ganar ese premio y cada año que pasaba para mí era cierta ansiedad porque quería que Mario Vargas Llosa gane ese premio. Cuando uno ha seguido, digamos, la carrera de un escritor, uno se siente también parte de su vida y es inexplicable para a los que hay mucha gente que por ahí no le gusta leer, pero los que leen las historias y se comienzan a imaginar en la cabeza las historias que plantean las grandes plumas que hemos tenido, entre ellas la de Mario Vargas Llosa, que es un escritor excepcional, cuesta un poquito procesar una noticia tan dolorosa como esta. Un escritor que nos ha sorprendido escribiendo diferentes tipos de libros. Ha hecho narrativa, ha escrito ensayos, ha escrito teatro. En la narrativa, si nos ponemos a mencionar sus obras, sus novelas, nos pasaríamos todo el programa tratando de entender la obra maestra de este escritor peruano, arequipeño, que paseó su talento por el mundo, que dio un emocionante discurso ante la Academia Sueca cuando ganó el premio Nobel, que entró a la historia con libros como La ciudad y los perros, como La tía Julia y el escribidor. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando abrí La ciudad y los perros, me sorprendió porque la primera página él arranca con un diálogo, algo que generalmente no se hace, con esa frase que ya quedó en la historia de la literatura peruana, que es cuatro, dijo el jaguar, y así nos contaba una historia maravillosa de tres peruanos, de tres diferentes clases sociales, que pelean por el mismo amor, por la misma mujer, en medio de la opresión que sentían en un colegio militar. Una obra que después pasó al cine, donde tenemos interpretaciones y momentos seguramente que se quedarán para siempre en nuestro recuerdo. ¿Cómo no recordar a ese jaguar, al poeta, al esclavo, a todos los personajes? Y que después podía escribir una novela repleta de humor como Pantaleón y las visitadoras, donde escribía unas cartas de manera muy burocrática y uno me tocaba estar en mi cama leyendo su libro y soltando carcajadas sin que mi familia entendiera de qué me reía. El escritor que uno admira es alguien que te acompaña en esos momentos quizás de soledad, en esos momentos de tristeza, en esos momentos en que sientes que no te va bien, ese libro te acompaña y es realmente mágica la relación entre el escritor y su lector. ¿Cómo no recordar esa frase que hasta ahora los peruanos no pueden responder? La frase famosa de Zabalita, ¿en qué momento se jodió el Perú? Y se ha dicho tanto sobre esta frase, se ha dicho tanto sobre el momento en el que el Perú dejó de ser lo que todos hubiéramos querido que sea. Algunos responden que el Perú nació jodido, otros responden que el Perú se jodió después de la época republicana. En fin, podríamos hablar de don Mario Vargas Llosa y recordar tantos momentos de su vida. Yo me quiero quedar con el Vargas Llosa, sobre todo escritor. Ese escritor que además profesionalizó su labor. Era un escritor
Los escritores a veces dependen mucho de la inspiración o de los momentos en que deciden escribir. Vargas Llosa contaba en sus entrevistas que se levantaba todos los días a la misma hora para ir al escritorio a trabajar desde las 9 de la mañana, así esté con la página en blanco durante horas, y esa era su forma de tener la disciplina para poder seguir escribiendo. Escribió grandes ensayos, escribió obras de teatro como La Chunga, como Katy el Hipopótamo, como Ojos Bonitos, Cuadros Feos, obras en las que se iba de un lado a otro. Escribió Historia de Maita, escribió Quién mató a Palomino Molero. En Historia de Maita hay 2 capítulos que de verdad, o sea, uno dice, ¿cómo alguien puede escribir sobre una operación de hemorroides? Y durante esos 2 capítulos uno disfruta totalmente el relato por la forma y por la capacidad que tiene Vargas Llosa en el uso de las palabras, en acomodar exactamente las palabras para que llegue a ti lo que quiere llegar.